En este video te voy a explicar una teoría que relaciona al hombre pálido de la película El laberinto del fauno con la mitología griega, más específicamente con el dios del tiempo Cronos. Aunque parezca difícil de creer, este personaje contiene raíces mitológicas que podrían explicar su origen y finalmente sus rasgos físicos, tan singulares como escalofriantes. El hombre pálido, en términos simbólicos, es en realidad una representación metafórica del totalitarismo. Es necesario tomar en cuenta que la historia del laberinto del fauno tiene lugar en la España posterior a la Guerra Civil en 1944, es decir, después de que Francisco Franco llegara al poder. Se dice que en esos tiempos la mayoría de la gente hervía raíces o hacía caldos con ellas para calmar su hambre. Por lo tanto, en el contexto de la película, el gobierno literalmente se ocupa de devorar la inocencia de los niños, pues se encontraban en un contexto de guerra, pero en otra escena esto se muestra de forma más explícita en el momento en el que el hombre pálido devora a las hadas e incluso cuando trata de atrapar a Ofelia, a quien pretendía quitarle la vida. Como curiosidad, se dice que esta detestable predilección del hombre pálido por la inocencia como plato principal es indicio de la influencia directa de la pintura Saturno devorando a sus hijos de Francisco de Goya. Por lo tanto, en parte, puede decirse que el hombre pálido es una representación de Saturno, que a su vez es la versión romana del dios griego Cronos. Si se presta mayor atención a ciertas escenas de la película, es posible observar que el hombre pálido del laberinto del fauno tiene un verdadero banquete frente a él, con toda clase de manjares, pero que, desde luego, no ha tocado, ya que prefiere la carne de los inocentes. El banquete, presentado sobre la mesa en la guarida del hombre pálido, es una trampa bastante tentadora para cualquier niño, y más en ese contexto de la historia, en la que la mayoría de ellos se encontraban en situación de hambre. Es fácil deducir que el monstruo no había comido nada de su banquete, pues además de, obviamente, encontrarse en un estado de letargo, su figura se asemeja a la de un hombre extremadamente obeso, que ha perdido una gran cantidad de peso, con pliegues de piel flácida que cuelgan de sus brazos, cuello y abdomen, como si hubiese pasado mucho tiempo sin ingerir alimento. Recordemos que la segunda prueba de Ofelia consistió precisamente en visitar los aposentos del hombre pálido. Curiosamente, el fauno le advirtió que no comiera nada mientras estuviera allí. Algo bastante curioso, ciertamente, si uno tiene en cuenta el escaso apetito que se tendría en presencia de una criatura semejante. No obstante, tomando en cuenta el contexto de la historia, las palabras del fauno toman más sentido. Como sabemos, más adelante, Ofelia desobedece al fauno y come un par de uvas, lo cual recuerda al mito de Perséfone, que comió unas semillas de granada en el Hades y, a causa de esa decisión, debió permanecer una larga temporada en el infierno. En la guarida, en torno al hombre pálido, se escucha el llanto incansable de sus víctimas e incluso se observan pilas de pequeños zapatos. En las paredes hay frescos que muestran a la criatura devorando niños. Sin embargo, lo que realmente refuerza la analogía del hombre pálido con Cronos, el dios del tiempo, es el reloj de arena y el hecho de que la criatura, al igual que el dios, sea ciega. Para evidenciar aún más esta semejanza, Guillermo del Toro hace que el hombre pálido arranque y mastique las cabezas de las hadas que protegieron a Ofelia, casi del mismo modo en el que Saturno o Cronos devora a sus hijos en el mito y por supuesto en la pintura de Goya.
Ahora bien, Cronos es básicamente la personificación del tiempo, pero también del estatus, y si bien sus acciones parecen ser el producto de una naturaleza grotesca, sumamente cruel y sin sentido, en realidad esconden un temor universal, el miedo a perder el control. El dios devoraba a sus hijos, a la inocencia, por temor a que éstos lo destronaran en el futuro. En el contexto del laberinto del fauno, este temor representa las acciones inhumanas de un estado totalitario, fascista, que teme ser derrocado del poder. El propio Sigmund Freud y luego Carl Jung sintetizaron estas inquietantes características del complejo de Cronos, un proceso destructivo por el cual el padre se come, metafóricamente, la posibilidad de que sus hijos se conviertan en individuos autónomos, capaces de pensar por sí mismos y de tomar decisiones que inviertan el orden de las cosas. De más está decir que el fascismo es el verdadero monstruo del laberinto del fauno, lo cual queda perfectamente simbolizado en la criatura. Ahora bien, hasta aquí hemos analizado las características mitológicas del hombre pálido. Sin embargo, su forma física, su aspecto desagradable, repulsivo y la cualidad o la desventaja de tener que colocarse los ojos en las palmas de las manos para poder ver, tienen su origen tanto en la mitología como en la ficción. El hecho de que el hombre pálido no cuente con ojos en la cabeza, pero que, al mismo tiempo, pueda utilizarlos en la palma de sus manos cuando la ocasión así lo requiera, recuerda el mito de las Grayas, aquellas 3 hermanas de los mitos griegos, las cuales contaban con un solo ojo y un solo diente, los cuales compartían y que fueron oportunamente derrotadas por Perseo. Pero más allá de esto, el aspecto físico del hombre pálido encuentra un paralelo en el cuento de terror, pues el hombre pálido se asemeja físicamente a una tenebrosa criatura de los mitos de Cthulhu y Golonak, llamado el Corruptor, creado por Ramsey Campbell, miembro del círculo de Lovecraft. Si bien Igonolak es uno de los dioses primigenios como Cthulhu, Dagón o Nyarlathotep, lo cierto es que no se parece demasiado al resto del panteón de Lovecraft, ya que se trata de una criatura sádica, perversa, que solo busca devorar a sus presas, nunca convertirlas en devotos u adoradores. Igonolak, pálido y repulsivo, mora en el vacío de la noche subterránea, rodeado por siniestras criaturas que, como él mismo, también son ciegas. En esa oscuridad impenetrable, duerme al acecho, inmóvil, esperando que la presencia de algún incauto perturbe su descanso. No tiene ojos en la cabeza, sin embargo, posee una gran cantidad de ojos en las palmas de las manos, que a su vez pueden ser sustituidos por infinitas bocas. La semejanza de esta criatura con el hombre pálido realmente da mucho que pensar. Con estos puntos es posible pensar que los mitos griegos y los mitos de Cthulhu y el ciclo onírico de Lovecraft influyeron en la producción cinematográfica de Guillermo del Toro. Hasta aquí con este video. Muchas gracias por tu tiempo y por tu apoyo. Si no estás suscrito, te invito a que por favor lo hagas, pues sería de mucha ayuda y sería algo muy épico, y aún más si compartieras este video y activaras la campanita. Te deseo lo mejor para ti y para tus seres queridos.